Cordial saludo. Agradezco la atención de los jurados a esta presentación. Al doctor Douglas Izarra Bielma, la doctora Daisy Magali Rojas. Expreso mis más sinceros agradecimientos a la doctora Doris Guerrero por brindarme su guía y orientación en esta parte de la investigación. El proyecto del trabajo de tesis es la complementariedad de los valores en la educación media a la luz del pensamiento de Riccieri y Frondizi. Los valores constituyen el fundamento de la acción que la pueden llevar a un estado mejor dándole sentido y coherencia. Los valores son saberes que se aprenden al estar inmersos en una determinada forma cultural. Las personas que tengan claro cuáles son los valores que deben regir su vida dentro de la sociedad serán capaces de llevar adelante una vida enmarcada dentro de lo que en la filosofía se llama el deber ser. Ahora bien, un lugar privilegiado para la formación en valores es la escuela, donde la formación integral de las nuevas generaciones de niños y jóvenes de la sociedad solo se puede lograr sobre la base de una estrategia teórica, un enfoque que oriente la formación de valores en un proceso sistémico profundo. Como se entiendan los valores, se refleja el accionar de las personas en todos los contextos donde se desenvuelven, como es el caso del contexto escolar. De allí que cuando el ser humano no clarifica sus valores, sus metas son confusas y no puede darle sentido a su vida. Esto se traduce en su comportamiento, en una pérdida de interés por mejorar su vida e incapacidad de reconocer aciertos y limitaciones. Esta situación se evidencia en la actualidad en nuestra sociedad. Se habla de pérdida de valores y de manera particular en el contexto escolar, el cual tendría que ser el garante, como lo señala Sequera 2014, de instrumentalizar los valores. El antagonismo entre conceptos contrarios como materia y espíritu, partícula y onda o materia y energía ahora no es tan marcado y el abismo existente entre ellos tiende a desaparecer, todo ello en parte a los descubrimientos de científicos físicos como Niels Bohr y Max Planck. Con su teoría cuántica, Niels Bohr ofrece una nueva visión de la relación entre el conocimiento humano y la realidad y manifiesta que los resultados obtenidos bajo diferentes estados experimentales no puede ser asumida en una sola impresión, sino que debe ser complementaria en el sentido de que solo la totalidad de los fenómenos agota la información posible acerca de los objetos. Es a este principio que llamó complementariedad. Esa complementariedad es una relación entre descripciones mutuamente excluyentes, objetiva o subjetiva, ideal o material, para concluir que la realidad no puede comprenderse desde una sola descripción. Este cambio de paradigma trae profundos cambios en muchas áreas del conocimiento del mundo occidental, como es el de los valores. Ahora bien, la forma de superar la crisis de valores en la sociedad es reconociendo una complementariedad de los valores. Como investigador y en condición de docente de educación media, parto de la inquietud de que las concepciones que manejan los docentes sobre los valores, sus actitudes, creencias, cómo los describen, los viven y modelan en las instituciones escolares, generan un impacto en la formación de los estudiantes. Por lo que se propone con este estudio contextualizar los postulados sobre la complementariedad de la institución educativa Colegio Andrés Bello de la ciudad de Cúcuta, donde docentes de la media expresarán sus propias vivencias acerca de los valores, la escala de valores que poseen en su diario vivir y en su cotidianidad. Todo esto vinculado con las ideas al respecto de Riccieri y Frondizi, me permitirá la construcción de una aproximación teórica de la complementariedad de los valores en la educación media. Bajo estas premisas se presentan los siguientes interrogantes. ¿Cómo vincular teóricamente la complementariedad de los valores desde la visión de los docentes de educación media y la perspectiva de Riccieri y Frondizi? ¿Qué elementos axiológicos del pensamiento de Riccieri y Frondizi sirven para interpretar la complementariedad de los valores? ¿Qué concepción tienen de los valores los docentes de la institución educativa Colegio Andrés Bello de la ciudad de Cúcuta? ¿Qué elementos teóricos
explican la complementariedad de los valores desde el contraste de la concepción de los valores de los docentes y la posición de Riccieri y Frondizi? Bien, llego a unos objetivos. Objetivo general, construir una aproximación teórica sobre la complementariedad de los valores desde la visión de los docentes de educación media y la perspectiva del pensamiento de Riccieri y Frondizi. Y como objetivos específicos, analizar los elementos axiológicos del pensamiento de Riccieri y Frondizi para la interpretación de la complementariedad de los valores en educación media. Describir las concepciones que tienen los docentes de educación media sobre la complementariedad de los valores. Y vincular las concepciones de los docentes y el pensamiento de Riccieri y Frondizi para la generación de elementos teóricos que expliquen la complementariedad de los valores en educación media. A pesar de no hallarse en forma específica investigaciones exactamente con el objeto de estudio, que es la complementariedad de los valores, sin embargo, se presentan algunas aproximaciones que sirven de orientación. Ahí tenemos esos antecedentes que privilegian la formación en valores en la educación y en otros sectores de la sociedad como factor fundamental para la transformación de la misma. Dichos antecedentes relacionan con su temática el trabajo investigativo del presente proyecto, el cual se constituye en un aporte original al proponer la complementariedad de los valores a la luz de la obra de Riccieri y Frondizi, lo que permite eliminar la ambigüedad en la concepción de los valores, contextualizando en el sector educativo y valorando los conceptos excluyentes sin prescindir de ellos. Estos referentes teóricos tengo como primero la axiología o teoría de los valores. Cuando se hace referencia a la axiología, esta es entendida como la disciplina que estudia los valores. Los valores en la educación, es decir, las concepciones de los docentes, la educación debe ser guiada por todos los implicados en el sistema educativo. Integrar los valores en la educación, en el aprendizaje de los educandos, amerita reflexionar en lo que ellos significan y además comprender la relación existente entre conocimiento y valores. El pensamiento axiológico de Frondizi permite profundizar el dilema entre la objetividad y la subjetividad de los valores, condición que permite esclarecer los problemas éticos, estéticos, políticos, sociales y educativos. En los tiempos actuales se debe realizar un examen a fondo de la naturaleza, sentido y fundamento de los valores para salir de esta crisis. De ahí la importancia de profundizar en el pensamiento de Frondizi. Ni el subjetivismo ni el objetivismo han logrado explicar satisfactoriamente el modo de ser de los valores, pues ambos manifiestan solo un aspecto de valor, aciertan en lo que afirman, pero no en lo que niegan o silencian. El principio de complementariedad. Las evidencias que se obtienen en una percepción de la realidad no pueden tener una sola explicación, sino que debe ser considerada como complementaria. Los resultados son complementarios, pueden ser excluyentes o contradictorios entre sí, pero a la vez todos ellos son necesarios para dar cuenta de la evidencia experimental. Esta contradicción entre conceptos como partícula y onda ahora no es tan evidente y la distancia entre ellos tiende a desaparecer. Todo ello en parte a los descubrimientos que hiciera Niels Bohr, quien con su teoría cuántica propone una nueva relación entre el conocimiento y la realidad y sostiene que los datos obtenidos en una investigación deben ser complementarios, sin desechar los contrarios, ya que solo la totalidad de los fenómenos agota la información posible acerca de los objetos. Este cambio de paradigma trae profundos cambios en muchas áreas del conocimiento del mundo occidental, como es el de los valores. Con la intención de describir y analizar el problema de la complementariedad de los valores, se establece un proceso metodológico que organizará el proceso investigativo, incluyendo los métodos, las técnicas, las estrategias y los procedimientos que se utilizará para lograr los objetivos de estudio. En esta investigación, que tiene la complementariedad de los valores como objeto de estudio, un tema complejo por la importancia que tiene en la vida humana,
por sus diferentes interpretaciones objetivas y subjetivas, dinámico, cambiante y por lo tanto de amplios espectros como fenómeno social, requiere ser visto y explicado desde el paradigma interpretativo en la perspectiva teórica fenomenológica. Dada la naturaleza del objeto de este estudio, se considera el interpretativismo como sustento epistemológico y a la fenomenología como perspectiva teórica en la construcción del conocimiento, al aspirar en esta investigación construir una aproximación teórica sobre la complementariedad de los valores desde la visión de los docentes de educación media y la perspectiva del pensamiento de Riciere y Frondizi. El estudio se inscribe en el enfoque cualitativo. Es una investigación de campo con apoyo en la investigación documental bajo las premisas de un diseño fenomenológico. Esto hace que se adopte una posición metodológica dialógica en la cual son aceptadas para el análisis todos los elementos que puedan producir conocimiento sobre la realidad humana, tales como las costumbres, creencias, sentimientos, tradiciones, entre otros. En este caso, se busca la comprensión de la esencia de la complementariedad de los valores, entre otras cosas, buscará dar respuesta a la pregunta ¿cómo vincular teóricamente la complementariedad de los valores desde la visión de los docentes de educación media y la perspectiva de Riciere y Frondizi? El método fenomenológico coloca el acento en las experiencias individuales subjetivas de los participantes para dar respuesta a la pregunta ¿cuál es el significado, estructura y esencia de una experiencia vivida por una persona, grupo o comunidad respecto a un fenómeno? Según Martínez, 2004, el uso del método fenomenológico implica el recorrido por 3 fases o etapas a saber. A. Etapa descriptiva. Sugiere Martínez que el objetivo de esta etapa, que se realiza en 3 pasos, es lograr una descripción del fenómeno en estudio que resulte lo más completa y no prejuiciada posible y al mismo tiempo refleje la realidad vivida por cada sujeto, su mundo y su situación en la forma más auténtica. Básicamente se observará y registrará la forma como asumen la vivencia de los valores los docentes informantes en su cotidianidad sin omitir ningún detalle. B. Etapa estructural. El trabajo central de esta etapa es el estudio de las descripciones contenidas en los protocolos. Implica una serie de actividades que conducen al establecimiento de unidades temáticas derivadas por la afinidad, similitud y parecido de los aspectos manifestados por los actores. Y C. Etapa de discusión de los resultados. En palabras de Martínez, el objetivo de esta etapa es relacionar los resultados obtenidos en la investigación con las conclusiones de otros investigadores para compararlos, contraponerlos, entender mejor las posibles diferencias y de ese modo llegar a una integración mayor y a un enriquecimiento del cuerpo de conocimientos del área estudiada. Las fases del método fenomenológico se adaptarán para dar respuesta a los objetivos específicos planteados, de los cuales se deriva la necesidad de desarrollar una investigación con diseño documental y de campo. En tal sentido, los datos cualitativos se recogerán para el objetivo analizar los elementos axiológicos del pensamiento de Riciere y Frondizi para la interpretación de la complementariedad de los valores en educación media, del corpus textual constituido por la obra de Riciere y Frondizi y para describir la concepción que tienen los docentes de educación media sobre la complementariedad de los valores, se recogerá información directamente en el campo, es decir, en la institución educativa Colegio Andrés Bello, donde se desarrollarán los acontecimientos. En la investigación de campo, según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 2016, los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad y la investigación documental, de acuerdo con Palella y Martins 2010, es un proceso de búsqueda que se realiza en fuentes con el objeto de recoger información, organizarla, describirla e interpretarla de acuerdo con ciertos procedimientos. Técnicas e instrumentos de recolección de información. El estudio se realizará en un diseño de campo y documental, por lo que se utilizarán diversas técnicas e instrumentos para la recolección de la información. Para analizar los elementos axiológicos del pensamiento de Riciere y Frondizi, que es la primera fuente de información,
se seleccionará la técnica del análisis documental con la ficha de registro de datos como instrumento. De otra parte, para lograr describir las concepciones de los docentes de la educación media sobre la complementariedad de los valores, que es la segunda fuente de información, se usará la técnica de la entrevista fenomenológica en profundidad con un guión. El escenario de investigación es la institución educativa Colegio Andrés Bello de la ciudad de Cúcuta. Es una institución de educación formal cuya trayectoria en el ámbito educativo es especialmente reconocido. De este escenario se seleccionarán 5 docentes de la media, sea grado 10 y grado 11, de manera intencional. Los criterios de selección están determinados por la antigüedad en el servicio docente, que tengan más de 10 años y que actualmente laboren en los grados de la media académica. La otra fuente de información la constituye la obra de Ricieri Frondizi. Procesamiento de la información. Para ese procesamiento de la información y de acuerdo con el método fenomenológico, se seguirá las etapas sugeridas por Martínez 2004, que son categorización, estructuración, contrastación y teorización. La categorización consiste en reducir la información recabada en unidades manejables que traducen la realidad expresada. La estructuración, definida por el autor como la relación entre las categorías que han surgido y donde se asoman las estructuras individuales y generales producto de la investigación. La contrastación, en la cual la información relevante y significativa es sometida a otros procedimientos como el proceso de control cruzado de información o triangulación de diferentes fuentes desde distintas perspectivas, las cuales actúan como filtros para captar la realidad de manera selectiva. La teorización es el proceso donde se asignan significados como un todo integrado lógico y coherente, interpretación y síntesis. Los resultados de la teorización se constituirán en los elementos o conceptos producto de la investigación, los cuales serán la base para la aproximación teórica sobre la complementariedad de los valores desde la visión de los docentes de educación media y la perspectiva del pensamiento de Ricieri Frondizi. Criterios de calidad en la investigación. Diversos factores garantizan la calidad de la presente investigación. En primer lugar, por la claridad en el planteamiento del problema y su pertinencia en la sociedad de los tiempos actuales, así como la precisión en los objetivos señalados. Otro factor consiste en la metodología escogida y su correcta aplicación, siguiendo estrictamente cada fase. Eso asegura que la investigación objeto de presente trabajo sea totalmente satisfactoria. En este sentido, se siguen los criterios que propone La Torre del Rincón y Hernal, 1997. Auditoría externa, la cual queda bajo la responsabilidad de la tutora que asiste al investigador durante el proceso de estudio. Igualmente servirán como auditores externos los mismos informantes y los expertos que validarán los códigos y categorías teóricas emergentes del estudio. Adecuación instrumental. Consiste en garantizar la aplicabilidad con suficiente descripción informativa en correspondencia con los objetivos planteados en la investigación a partir de la recurrencia en el escenario investigativo, lo que derivará en una saturación natural de la información sujeta a estudio. Triangulación. Es una estrategia que se sirve de varias fuentes informativas, las cuales, al ser contrastadas entre sí, permiten confirmar la información y su respectiva interpretación. Las fuentes informativas que darán paso a la aproximación teórica objetivo de esta investigación serán la obra de Ricieri y Frondizi y la obtenida con la entrevista. Muchas gracias por la atención prestada y quedo pendiente a cualquier sugerencia.